Puede que en tu proceso de recuperación te encuentres con fuentes de información que generalizan o engloban los comportamientos de gente manipuladora bajo los términos narcisista o psicópata. Creo que esto puede resultar muy útil para quienes están empezando a abrir los ojos a la realidad del abuso narcisista, sobre todo para las víctimas que aún luchan por romper el vínculo que las mantiene atadas a una relación de maltrato. Sin embargo, también pienso que podría ser contraproducente, porque a veces terminan obsesionándose queriendo saber si su pareja encaja a la perfección dentro del molde de una persona narcisista o sociópata. Hay mucha información en línea que podemos consultar en videos, en libros, blogs, publicaciones o artículos que describen punto a punto los rasgos característicos de esos personajes. Sin embargo, es muy probable que nos topemos con casos de excepción, narcisistas que ocultan muy bien sus intenciones detrás de una fachada de generosidad, o abusadores que no usan tantas tácticas de manipulación para salirse con la suya. Esto puede convertirse en una trampa para algunos, sobre todo cuando aún se aferran a la esperanza de querer salvar la relación. Por dentro, tienen una mezcla de sentimientos de ira y confusión, de angustia y desesperación que los lleva al borde de la locura. Cuando nuestras emociones están a flor de piel, corremos el riesgo de tropezar y acabamos perdonando hasta el cansancio los ataques, los insultos y las agresiones físicas, verbales o sexuales de gente manipuladora. Hay abusadores y abusadoras que disfrutan la obsesión que le provocan a sus presas y no las sueltan hasta que las vuelven locas. Los constantes sub y bajas desestabilizan a la víctima y la mantienen atrapada en un círculo vicioso de preguntas sin respuesta. ¿Y si mi pareja no es narcisista? ¿No será que solo tiene sus rachas de mal humor? ¿Se podrá arreglar nuestro caso? Si solo la pasamos mal de vez en cuando, probablemente no tenga un trastorno. Además, no tiene todas las características que he visto en internet. Pero si nunca me ha pegado ni me ha amenazado, ¿por qué me siento así? ¿No seré yo quien tiene el problema? Todas estas preguntas le causan mucha ansiedad a la presa del abusador. La llevan a vivir en un conflicto interno, la afamada disonancia cognitiva, y solo se la pasa buscando pretextos y justificaciones para seguir alimentando el fuego de una relación destructiva. ¿Por qué acabamos estancados en estas situaciones? ¿Qué nos lleva a quedarnos tanto tiempo esperando a que las cosas vuelvan a ser como antes? Por supuesto que esto tiene explicación, y para entender mejor las cosas, valdría la pena analizar la naturaleza de las dinámicas de abuso. En la vida nos vamos a encontrar con todo tipo de manipuladores y manipuladoras. Algunos de ellos se enorgullecen de su naturaleza y hasta gozan del poder que pueden ejercer sobre la gente. También hay otros que ni siquiera se percatan de sus comportamientos, pero sí distinguen bien los beneficios que les traen sus acciones. El espectro que delimita a estas personas es bastante amplio, y es justo ahí donde podemos encontrar a quienes viven con trastornos de personalidad. Una parte de las víctimas y sobrevivientes de abuso narcisista se han topado con abusadores a lo largo de sus vidas. Su generosidad y honradez son virtudes humanas que los depredadores emocionales perciben como grietas o vulnerabilidades. Para los psicópatas narcisistas, cualquier pretexto es suficiente para aprovecharse y explotar los recursos de sus presas. Su instinto depredador se activa de inmediato ante la primera oportunidad. ¿Por qué hay tanta gente que tropieza tantas veces en las mismas situaciones tóxicas a pesar de ser conscientes del peligro al que se enfrentan? ¿Por qué hay víctimas que acaban justificando el mal comportamiento de un maltratador o de una maltratadora? Desde una perspectiva empática, resulta difícil creer que haya gente que no pueda cambiar su forma de ser ni de pensar. La fe y la esperanza se convierten en obstáculos cuando nos involucramos sentimentalmente con gente manipuladora. Caer una y otra vez en sus trampas no significa que seamos ingenuos ni estúpidos. Repetir de forma compulsiva el mismo prototipo de relaciones más bien tiene que ver con los hábitos que desarrollamos desde pequeños, aunque también hay casos de excepción, donde la víctima era segura de sí misma, pero las circunstancias la volvieron presa fácil de los juegos de narcisistas y psicópatas. Cuando somos niños, absorbemos los parámetros, las reglas, las creencias y la visión del mundo de nuestros padres, también de nuestros hermanos, familiares y amistades más cercanas. Literalmente somos esponjas de nuestro entorno. Nos adecuamos a un contexto social y cultural. Los valores que integramos en nuestra mente prematura están íntimamente ligados a nuestras circunstancias. Somos muy sensibles a estos factores, y todos juegan un papel primordial en la formación y el desarrollo de nuestra personalidad.
Pero, ¿qué pasa cuando estos sistemas de valores y creencias provienen de gente que nunca superó sus traumas? O peor aún, que tienen una visión completamente distorsionada de la realidad. Por desgracia, terminamos normalizando todo tipo de comportamientos tóxicos y destructivos. Permitimos cualquier atropello en nuestros intentos por sobrevivir. La mente se adapta a las incongruencias, al abuso y al estrés a través de distintos mecanismos de defensa. En algunos casos se desarrolla una personalidad codependiente, mientras que en otros se afianzan fuertes inclinaciones hacia el egoísmo, la manipulación, la violencia y el narcisismo. Aún no tenemos los recursos suficientes para entender este fenómeno, que sigue siendo tema de investigación, pero lo importante es aprender a distinguir entre sobrevivientes y depredadores, porque una víctima de maltrato sí es capaz de cambiar, de transformarse y de mejorar su calidad de vida cuando descubre los problemas que le causan sus propios comportamientos. No así para los narcisistas, quienes prefieren vivir eternamente en ilusiones de control y espejismos de superioridad mucho antes que reflexionar sobre las consecuencias de sus actos. Con el paso de los años, la gente codependiente se convierte en presa fácil de muchos abusadores y oportunistas, porque tienden a olvidarse de sí mismos para satisfacer los caprichos y exigencias de los demás. Esto ocurre a un nivel inconsciente, de forma compulsiva, y los efectos en la autoestima y el valor propio pueden ser devastadores. Los sobrevivientes y las sobrevivientes de abuso narcisista definitivamente tienen una luz y un brillo muy fuerte por dentro. Esta es la luz que atrae a tantos manipuladores, quienes intentan llenar sus enormes vacíos robando la energía y los recursos de la gente. El maltrato y el abuso los hace sentir plenos y satisfechos consigo mismos. La envidia que sienten llega a ser tan grande que se apropian incluso de la identidad de sus presas para subsistir. Y cuanto más empeoran sus conductas, la probabilidad de que vivan con algún trastorno de personalidad aumenta significativamente. Tu responsabilidad como sobreviviente es protegerte a tiempo de esta gente. Y no solo es tu responsabilidad, también es tu derecho por el simple hecho de existir en este mundo. Sin embargo, las cosas se complican cuando encima de todos los malos hábitos y patrones de autosabotaje que hemos venido cargando, le añadimos la enorme cantidad de tácticas de manipulación, agresiones encubiertas, ataques verbales o muchas formas de abuso que usan los narcisistas, los sociópatas, psicópatas y la gente tóxica en general.